El antiguo Egipto. Aquí nació una de las más fascinantes y enigmáticas culturas. Una civilización regida y dominada por los faraones durante unos 3000 años antes de nuestra era. Es muy plausible que nadie en toda la historia de la humanidad haya ostentado mayor poder que los faraones del antiguo Egipto. Acumulando aún mayor poderío que los emperadores romanos y los reyes de Persia y Babilonia, los faraones gobernaron con mano de hierro y fueron adorados como descendientes directos de Ra, el dios Sol. Se los considera inmortales, capaces de subyugar las fuerzas de la naturaleza. Sus magníficos sepulcros y los templos que erigieron para honrar a los dioses han logrado, en efecto, conferirles cierto grado de eternidad. Aunque sus ciudades desaparecieron misteriosamente, como si se las hubiese tragado la arena del desierto, su historia aún pervive. ¿Cómo es que sabemos tanto acerca de aquellos fascinantes soberanos? Secretos de la arqueología. Las ciudades de los faraones. El Egipto de nuestros días convive con las reliquias de los tiempos faraónicos. Las colosales estatuas. Las pirámides que adornan la ribera izquierda del Nilo, por donde el sol se pone. Los espléndidos templos como los de Karnak y Luxor, levantados gracias al ahínco de cientos de miles de obreros. Aún se mantienen en pie. No obstante, en nuestros tiempos no pervive sino una fracción del esplendor de aquellas populosas urbes. ¿Por qué, pese a la pericia de aquellos alarifes de la antigüedad, tan solo una ínfima parte de esas arcaicas ciudades ha subsistido hasta hoy? La respuesta reside en la importancia atribuida a cada edificio. Mientras que los templos y las pirámides estaban destinados a soportar los embates de los siglos, los súbditos de los faraones se conformaban con edificar sus viviendas empleando adobe y paja desecada al sol, una técnica constructiva que aún se emplea en nuestros días. Mas eso no restaba magnificencia a metrópolis como Menfis, la primera capital de los faraones. Conservamos información acerca de su grandeza gracias al legado de los escribas, los amanuenses de aquellos pretéritos tiempos. Esta representación de un escriba, conservada en el Museo Egipcio de El Cairo, es un buen ejemplo de uno de aquellos hombres cuya vida entera transcurrió en alguna de las abarrotadas ciudades de los tiempos faraónicos. En el antiguo Egipto, el oficio de calígrafo gozaba de gran prestigio. Al cabo de largos años de estudios, los escribientes lograban dominar el arte de trazar jeroglíficos y disfrutaban de privilegios y honores privativos de las clases superiores. La mayor parte de la población tenía vedado el acceso a la escritura, que así quedaba envuelta en un halo de misterio. Los escribanos ejercían una profesión muy singular. Muchos se ganaban la vida redactando y copiando documentos públicos y administrativos. El Nilo era la fuente de la vida del antiguo Egipto, y en sus riberas se establecían casi todas las poblaciones de mayor relieve. Menfis, situada a tan solo unos kilómetros al sur de El Cairo, fue la primera capital del Imperio Antiguo. La señal vial que indica la población de Midraina anuncia que nos encontramos a las puertas de la metrópoli. Cuesta imaginar que tan desolado paraje fuese en tiempos el corazón de una de las más pobladas y opulentas urbes del mundo antiguo. Y sin embargo, hace 4000 años aquí se alzaban majestuosos palacios y templos ceñidos por un intrincado dédalo de casas y calles. Menfis albergaba a buena parte de la intelectualidad de la época, esclarecidos científicos y refinados escultores como los artífices que labraron esta esfinge alabastrina o esta efigie de Ramsés II, una de las más impresionantes de todo Egipto, que estuvo sepultada bajo la arena durante miles de años.
Hoy, nada sobrevive del antiguo esplendor de Menfis, salvo esta humilde aldea rodeada por el desierto y unas cuantas plantaciones de datileras. ¿Qué fue de aquella pujante metrópolis fundada por el rey Menes alrededor del 3100 a.C.? Esto es cuanto resta del templo de Ptah, según se supone, uno de los mayores del antiguo Egipto. Buena parte de él sigue enterrada bajo la colina sobre la que hoy se asienta Mitraina. El problema es que cuando Menfis cayó en declive, sus monumentos se desmantelaron y los materiales fueron aprovechados para nuevas construcciones. A lo lejos se divisa uno de los muchos templos que adornaron Menfis en un período posterior. Y esta es la imagen que debía de ofrecer el populoso entramado urbano del centro de la ciudad hace más de 4000 años. Según los escribas, las panaderías eran una parte fundamental de la vida cotidiana en el Egipto faraónico. Por las mañanas ibas a aprovisionarte de pan a una tahona como esta, y adquirías un producto de un sabor un tanto especial. Los panaderos extraían la miga y la rociaban con agua y vinagre. A continuación, rellenaban la hogaza con una pasta compuesta de pimienta, miel, hierbabuena, cilantro, queso, sal y aceite. El horno se encontraba en el patio del obrador. Las transacciones se realizaban por medio del trueque, ya que el dinero no se implantó hasta mucho después, alrededor del año 500 a.C. Si necesitabas que un alto funcionario estampase su firma en algún documento público, acudías a su residencia, que seguramente era una lujosa vivienda como esta. Posiblemente, el amplio comedor estaba decorado con exquisitas vasijas, tinajas y magníficos muebles, signo del buen gusto y la prominente posición de su propietario. A la clase alta le encantaba rodearse de delicados objetos, vestir elegantemente y lucir pelucas y joyas. El uso de perfumes y cosméticos estaba muy extendido asimismo entre los varones. Se acostumbraba a llevar sobre la cabeza un cucurucho relleno con un ungüento que al derretirse a lo largo del día impregnaba de perfume tanto la peluca como la vestimenta. Los moradores de estas casas agasajaban a sus huéspedes con suntuosos ágapes. Pero, ¿qué clase de alimentos y bebidas se servían en la mesa de un potentado egipcio? ¿Cuáles eran sus hábitos alimenticios? Puesto que los egipcios aspiraban a cumplir los 110 años, su dieta debía de ser diversa y equilibrada. Tomaban 3 comidas diarias, algo ligero por la mañana, otro bocado a eso del mediodía y por último la comida principal que se corresponde con la cena de los países anglosajones. No se empleaba cubertería, aún el faraón y sus familiares comían con las manos, si bien las buenas maneras prescribían servirse tan solo del pulgar, el índice y el corazón de la mano derecha. Entonces, como ahora, se cocían diversas variedades de pan que se amasaba a mano e incluso con los pies. Pese al cuidado que ponían en su régimen alimenticio, se sabe que los antiguos egipcios sufrían problemas dentales. El estudio arqueológico de numerosas momias así lo demuestra. Pero, ¿cómo es posible que a pesar de la sanísima dieta, su dentadura no se encontrase en buen estado? Por sorprendente que pueda parecer, la respuesta es por culpa del pan. Dado que el cereal se trituraba empleando molinos manuales de piedra, la harina contenía gran cantidad de arena. No debía de apetecer mucho hincarle el diente. Si tenías problemas con la dentadura, visitabas al dentista, un profesional muy solicitado en aquellos tiempos. Los antiguos egipcios eran sumamente aficionados a las verduras y hortalizas: el ajo, la cebolla, la calabaza, el nabo y la lechuga. Se creía que estos productos despertaban la pasión del hombre y acrecentaban la fertilidad de la mujer. Se consumían asimismo grandes cantidades de semillas y leguminosas como los garbanzos, las habas y las lentejas, que se exportaban a todo el mundo mediterráneo. Sus frutas preferidas eran el higo, la granada y el dátil. La carne de vacuno asada o a la parrilla se consideraba un manjar, si bien era más común incluso entre las clases más humildes el consumo de aves como el ganso, el pato, la codorniz, el pichón y aún el pelícano.
Sin embargo, al parecer el pollo jamás se servía en la mesa del faraón ni en las de sus súbditos. Durante la cena se servían vino y una cerveza de alta graduación alcohólica. Los caldos se conservaban en bodegas selladas, identificados con una etiqueta donde constaba su nombre, su origen y el año de cosecha. Estas etiquetas son algunos de los más curiosos documentos del mundo antiguo. La invención de la escritura tuvo lugar en fechas cercanas al año 3000 a.C. Su difusión por el país permitió por vez primera el registro de datos y el archivo de documentos. Los primeros signos se derivaban esencialmente de la observación de la naturaleza. La escritura jeroglífica era un sistema de representación de conceptos mediante dibujos. La palabra escriba, por ejemplo, se plasmaba por medio del signo jeroglífico shesh. Shesh representaba los útiles de trabajo del escribano: una paleta con dos agujeros donde se introducían los pigmentos rojo y negro, una jarra o una bota de agua, un pincel de caña y una herramienta empleada para alisar el papiro. Gracias a este sistema y a su versión cursiva, la escritura hierática, hoy podemos leer los mitos, fábulas y textos científicos egipcios, así como las novelas, crónicas de viajes y relatos de aventuras. La más antigua novela de aventuras que se conserva es de origen egipcio, la historia de Sinué, redactada hace más de 3 milenios. Los egipcios tenían muy arraigado el sentimiento familiar y las mujeres disfrutaban de una amplia autoridad. La manifestación afectiva más corriente era frotarse la nariz, mientras que besarse era poco común. En el antiguo Egipto el matrimonio era importantísimo. El faraón solía tener más de una esposa y todas las concubinas posibles. El objetivo del hombre era dar al menos un hijo a cada mujer de la familia. Por eso, Ramsés II, uno de los más célebres reyes de Egipto, cuyos restos momificados reposan en el Museo Egipcio de El Cairo, engendró más de 140 hijos. Si no lograbas conquistar el corazón de la persona amada por los medios tradicionales, siempre podías echar mano de las prácticas mágicas. Los antiguos egipcios creían firmemente en el poder de la hechicería. Recurrían a pociones para curar enfermedades, a fórmulas para conjurar el mal de ojo y a filtros amorosos. Remontando el Nilo, a unos 700 kilómetros de El Cairo se encuentra Luxor. Hoy, en este sosegado paraje, las embarcaciones se deslizan sobre las serenas aguas del río y los coches de punto, tan populares entre los turistas, transitan por las angostas callejas del zoco. En el solar de Luxor se alzó la antigua metrópolis de Tebas, en sus tiempos la ciudad más poderosa del mundo. Tebas se había convertido en la capital del Imperio Medio, sustituyendo a Heracleópolis, que a su vez había heredado la capitalidad de Menfis. Durante la transición del Imperio Medio al Imperio Nuevo, alrededor del 1500 a.C., los príncipes tebanos expulsaron a los invasores hicsos. Tebas, la ciudad de las 100 puertas, una urbe donde solamente los granos de arena del desierto excedían las riquezas atesoradas por su 500.000 de moradores. A diferencia de Menfis, Tebas no ha desaparecido por completo. Entre los edificios modernos es posible contemplar templos, avenidas jalonadas de esfinges y otras imponentes construcciones de su magnífico pasado. Los restos del templo dedicado a Amón-Ra así lo atestiguan. Tras su estudio arqueológico y la demolición de los centenares de viviendas que se habían erigido sobre sus ruinas, fue reconstruido a finales del siglo XIX. Aún están por concluir algunas excavaciones. Una mezquita del siglo XV continúa ocupando parte del primer patio. El templo se alza en paralelo al Nilo. Sus dimensiones son verdaderamente majestuosas, unos 245 metros de longitud por 60 de anchura. Una vez al año el santuario acogía una gran celebración en honor a Amón-Ra. Ese día, la estatua del dios abandonaba su emplazamiento habitual en el templo de Karnak y a bordo de una barca procesional visitaba este templo, su Ipet Resit, su harén meridional.
Los obeliscos flanqueaban el acceso al templo. Hoy tan solo uno de ellos permanece en pie. Mas es realmente grandioso. Tiene 25 metros de altura y pesa más de 230 toneladas. ¿Qué le sucedió a su gemelo? Guardando la entrada se encuentran las colosales estatuas de Ramsés II, el faraón que fuera un intrépido guerrero. En el rincón noroeste del primer patio del templo se encuentra la mezquita de Abu el-Agag, a la que los musulmanes tienen en muy alta estima. Entre estas columnas se yerguen las estatuas de los faraones Amenhotep III y Ramsés II. He aquí la imagen que debía de componer la entrada del templo de Amón en la antigüedad. En su fachada, el pilono de Ramsés II está profusamente decorado con escenas de la épica batalla librada en 1285 a.C. por este faraón contra los hititas en Cadés, en la actual Siria. La reconstrucción infográfica nos permite observar cómo los dos ciclópeos obeliscos dominaban la entrada. El misterio de lo ocurrido con el segundo obelisco tiene su explicación. En 1835, el rey de Egipto, Mohamed Ali, se lo regaló al rey Luis Felipe de Francia. Unos 4 kilómetros separan Luxor de Karnak, el lugar donde se alza un enorme complejo sacro dedicado a una trinidad de dioses, Amón, Montú y Mut. Diez pilonos, una enorme muralla y centenares de columnas componen un recinto de más de 1.200 metros de longitud por 600 de ancho, lo cual lo convierte en el templo más gigantesco jamás edificado. Tardó en construirse 2000 años, y todos los faraones contribuyeron en mayor o menor medida a su erección. Al acceder al edificio, te encuentras en el mayor patio de todos los templos egipcios, más de 90 metros de anchura por 80 de fondo. En el centro del patio, tan solo pervive una de las 10 esbeltas columnas que conformaban el peristilo. Este patio porticado se edificó en torno al 570 a.C., durante el reinado de Taharka. Aquí se custodiaba la barca solar que se empleaba en las solemnes procesiones fluviales entre Karnak y Luxor. Veamos el aspecto que debía de ofrecer el templo en la plenitud de su majestad. El peristilo estaba compuesto por una decena de columnas de más de 18 metros de altura. Tras ellas podrán contemplar la decoración del segundo pilono erigido por Ramsés II. En el centro se levantaba un pedestal donde se emplazaba la barca sagrada con la efigie de Amón. Las dimensiones de este sector del edificio son sencillamente colosales. Tras el segundo pilono se accede a uno de los monumentos más impresionantes del arte egipcio. La gigantesca sala hipóstila, que con sus 100 metros de anchura por 53 de fondo, albergaba 134 columnas. Los enormes arquitrabes elevaban la altura de la techumbre hasta los 23 metros. Las 122 columnas laterales, con capiteles papiriformes, son más bajas. Eso permitía abrir ventanas que creaban asombrosos efectos de luces y sombras. Los relieves de los muros interiores del atrio, labrados hace más de 3000 años, representaban procesiones y ceremonias de coronación. Aquí vemos a Ramsés II rindiendo homenaje a las divinidades tebanas. Los sacerdotes de Amón, vestidos de seres mitológicos, sacan la barca en procesión. El eje central del templo conduce a la Sancta Sanctorum del complejo, la sala granítica que acogía la embarcación sagrada. Este es uno de los dos obeliscos levantados por la reina Hatshepsut. Con sus 30 metros de altura, es uno de los más elevados del antiguo Egipto. Al morir la reina, su hijastro, el faraón Tutmosis III, que al parecer la odiaba,
emparedó el obelisco a fin de borrar el recuerdo de la difunta soberana. El templo festivo de Tutmosis III fue posteriormente transformado en iglesia cristiana, como se puede observar por las efigies de santos que aún se distinguen en las columnas. De entre las muchas dependencias del recinto, una de las más interesantes es la conocida como el Jardín Botánico, un nombre que debe a su decoración con motivos de plantas y animales exóticos, un testimonio de la devoción de los faraones por los jardines y la agricultura. Y este es el gran lago sagrado, donde los sacerdotes de Amon-Ra se purificaban en el agua sagrada del Nilo que se canalizaba hasta aquí. Este gigantesco escarabajo era considerado sacro por los egipcios. Se dice que rodearlo trae buena suerte. Nilo abajo llegamos a El Cairo, la capital del moderno Egipto, una metrópolis de casi 16 millones de habitantes. El Cairo jamás ostentó la capitalidad en tiempos de los faraones. Durante su gobierno, aquí no había más que un diminuto asentamiento llamado Kairi Aja, que significa campo de batalla. Según la leyenda, los dioses Horus y Set batallaron aquí. Lo único que se sabe acerca del lugar es que alrededor del año 500 a.C. se llamaba Babilonia y era un importante foco comercial. Si visitan el barrio copto, uno de los distritos más antiguos y pintorescos de El Cairo, descubrirán que aún hoy se encuentra habitado por cristianos ortodoxos. Acoge uno de los templos más relevantes de la cristiandad, la iglesia de San Sergio, edificada sobre la cripta donde se hospedó la Sagrada Familia durante su exilio egipcio. Bajo la dominación romana, el emperador Trajano mandó construir una fortaleza flanqueada por dos macizas torres de planta circular. Las ruinas del torreón meridional se han restaurado parcialmente, mientras que la torre norte se incorporó a la iglesia de San Jorge. Más al norte, en la desembocadura del Nilo, se encuentra Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno en 332 a.C. Fue la última capital del antiguo Egipto, y en ella vivió y murió Cleopatra, la postrera descendiente de los faraones. Hoy, con sus 6 millones de habitantes, Alejandría es la segunda urbe más poblada del país. Aunque se trata de un lugar encantador, como le sucede a la mayoría de las ciudades modernas, el caótico tráfico le resta buena parte de su atractivo. En la antigüedad albergó una gran biblioteca donde trabajaban millares de escribas que dejaron constancia para la posteridad de la vida del antiguo Egipto. Pero por lo general, el esplendor de la arcaica ciudad ha quedado completamente sepultado bajo las barriadas modernas. Aquí se alzaba la célebre torre de la isla de Faros, el Faro de Alejandría, construido en 279 a.C. y muy dañado posteriormente por los seísmos. En 1480, el sultán mameluco Qaid Bey aprovechó la mayor parte de sus restos para levantar esta fortaleza, una obra maestra de la arquitectura militar. Algunas columnas de granito procedentes del faro aún pueden contemplarse en la puerta de la torre principal y en las murallas que se hunden en el mar. Hoy resulta difícil imaginar el faro en todo su antiguo esplendor. Mas cuando se erigió, tenía una altura de unos 120 metros y se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La Torre de Faros fue uno de los monumentos favoritos de Cleopatra. Esta era su capital, una ciudad a la que amó más que a los generales romanos que la cortejaron. Su suicidio en el año 30 a.C. supuso el final de 3000 años de dominio faraónico. Egipto perdió su independencia y se convirtió en una provincia del Imperio Romano. Pasado el tiempo, muchas de las ciudades de los faraones fueron quedándose desiertas y se arruinaron paulatinamente. Las viviendas modestas construidas con adobe desaparecieron. Muchos monumentos se convirtieron en canteras
y sus piedras se reutilizaron en nuevas construcciones. Incluso las magníficas pirámides fueron despojadas de parte de sus bloques de piedra. La madraza del sultán Hassan fue edificada en 1362 con piedra procedente de las pirámides. Se trata de una escuela islámica de estudios superiores y hoy se considera una obra maestra de la arquitectura musulmana. El palacio está perfectamente proporcionado y debe buena parte de su belleza a los sillares expoliados en las pirámides. Tal fue el destino de otros monumentos de la capital a lo largo de los siglos, en el transcurso de los cuales las magníficas obras de los faraones fueron desmanteladas. Pese a todo, en Egipto, el pasado y el presente conviven como en ningún otro país del mundo. Los amanuenses, los escribas de aquellos tiempos, nos han legado un tesoro literario que da testimonio de asombrosas aventuras, de soberanos y reinas, de grandes historias de amor y trágicas batallas, de dioses para cualquier ocasión. Sus escritos desafían el transcurrir de las centurias y hasta cierto punto confieren a los faraones la eternidad que tanto anhelaban.